Bueno, empezó, yo te diría, desde muy chico, por contexto familiar. Es decir, uno escucha hablar, ve las situaciones, se interesa más, ¿no es cierto? Bueno, yo diría que empezó ahí, vamos a decir, con la política, con la historia y otros temas. Siempre me interesó la política, pero nunca milité, sí, en centros de estudios, ateneos, eso, ¿no es cierto? Eso sí. Yo empecé a trabajar de periodista a los 21. Es decir, un poco, a mí siempre mi interés, vocación por la política se canalizó a través, yo diría, del periodismo, los medios y este tipo de cosas, más allá de temas de índole académico, investigación, etc. La admiración al peronismo es así. Mi familia era antiperonista, pero mi padre era militar. Pero, por ejemplo, fue ministro secretario de guerra de Frondizi. Es decir, no tenía una posición antiperonista, por lo menos, claro, para ubicar un poco el contexto que vos lo puedas, ¿no es cierto?, lo puedas poner. No era un antiperonista extremo y en actuación pública, yo diría para referenciarlo, el último cargo que ocupó fue el secretario de guerra, que era el cargo máximo del ejército, en el gobierno de Frondizi y en el momento de la caída de Frondizi. Esta es la 10ª elección presidencial que gana el peronismo en la Argentina. En los 74 años de existencia del peronismo, si tomamos el 46 como la primera elección, bueno, es la 10ª elección que gana. Y esto me dice mucho. Primero me dice algo sobre una definición de teoría política, porque el peronismo ha ganado 10 veces, el no peronismo ha ganado 5. En las 5, con el radicalismo como un componente principal. ¿Esto qué es lo que me dice? En teoría política el peronismo es un partido dominante, pero no un partido hegemónico. ¿No es cierto? Es dominante, pero no hegemónico. No es hegemónico porque permite la alternancia. Es decir, hay un partido que domina más la escena política y tiene mayor protagonismo, mayor capacidad política, mayor capacidad de manejo del poder. Entonces es un partido dominante, pero no un partido hegemónico. Hay alternancia. Porque a veces puede tener una competencia y alternancia. Aparece como un, vamos a mirarlo en el ciclo largo, ¿no? De 3/4 parte del siglo desde que existe el peronismo. Bueno, de las 10 presidencias peronistas se terminaron 8, 2 no. No se terminó el 55, ¿no es cierto?, la segunda de Perón, y no se terminó la tercera de Perón en mano isabelista, los 2 por golpe militar. De las 5 no peronistas, 4 no se terminaron. 2 por golpe militar y de Frondizi, y 2 por crisis económicas que obligaron a entrega anticipada del poder, de la Rúa y Alfonsín. Macri, en este contexto, ¿no es cierto?, es el primer, yo puedo decir, ¿viste?, lo puedo mirar como siempre sucede, 2 visiones. Puedo decir, es el primer presidente no peronista que termina un mandato en fecha. No es un dato menor en lo político e institucional, pero también lo puedo decir otra cosa. Es el primer presidente en 2 siglos de historia argentina que se presenta a la reelección y no la logra. Es decir, la logró Roca, la logró Irigoyen, la logró Perón, la logró Menem y la logró Cristina. Es decir, el primero que se presenta a la reelección y no la logra es Macri. Entonces tenés una visión histórica bastante concreta que es crítica. Sí, si uno revaloriza una visión institucional, que Macri termine el 10 de diciembre es un dato positivo para la institucionalidad. ¿Qué es el peronismo? Yo siempre digo, el peronismo es un partido, lo es un movimiento, también lo es, tiene sindicalistas, movimientos sociales. Una doctrina, una medida lo es, hay una doctrina del peronismo que se ha mantenido los 24 años, que son los 3 lemas o las 3 banderas del peronismo: independencia, ¿viste?, soberanía política, independencia económica y justicia social. Eso sigue vigente. Es una ideología, y esto lo podríamos discutir si es una ideología, pero también es un sistema de valores el peronismo, de un populismo pragmático, pero lo tiene ahí. Y es una cultura política. Es las 5 cosas al mismo tiempo, pero en este momento histórico para mí la nota dominante es que es una cultura política. Y que es una cultura política que incluso ha permeado otras expresiones de la política. Y acá yo plantearía una cierta paradoja de la política contemporánea. El votante de Cambiemos es muy antiperonista. La dirigencia de Cambiemos no. Vos fíjate que estamos viendo el escenario político de hoy. Se está ya negociando en la Cámara de Diputados. Negocia por el futuro oficialismo, Massa, presidente de la Cámara. Negocia por Cambiemos, Ritondo, presidente del bloque. Es decir, hay una parte no menor de la dirigencia de Cambiemos que está funcionando una cultura política peronista. Cultura. Aunque el votante
sea otra cosa. La estigmatización. Bueno, yo diría que el peronismo-antiperonismo quizá fue la grieta más profunda que tuvo la política argentina, superior a la kirchnerismo-antikirchnerismo, la de peronismo-antiperonismo. Podría dar muchas manifestaciones, ¿no es cierto?, en ese sentido, porque la política, cosa que no pasó con el kirchnerismo, se vivió como un fenómeno violento, intento de golpes militares, bombardeo de la Plaza de Mayo, quema de iglesias, no sé si decir, la quema del Partido Socialista, se vivió con mucha más intensidad y antagonismo. Si yo dijera en todo el siglo XX, la grieta más profunda en la política fue esa, superior incluso a la grieta entre conservadores y radicales que dominó hasta los años 40 la política argentina. Entonces yo diría que la descalificación del peronismo por corrupción la tuvo el peronismo-antiperonismo. No es una situación nueva la que sucede con el kirchnerismo, ¿no es cierto?, en ese sentido. Para mí el kirchnerismo, es una opinión personal, es una manifestación de un determinado momento histórico del peronismo. Para mí el peronismo es una categoría abarcativa, donde en algún momento histórico puede derivar el menemismo, en otro momento histórico puede derivar el kirchnerismo, y otras cosas. Ese es mi punto de vista. Creo que el peronismo es lo que subyace. Macri estuvo afiliado al peronismo. Estuvo afiliado al peronismo de Misiones. Estuvo afiliado por Puerta, Ramón Puerta, que era su amigo, en la idea de que Macri iba a iniciar su carrera política como senador justicialista por la provincia de Misiones. ¿Esto qué me está diciendo? Cuando yo digo cultura política del peronista, porque este es un dato bastante, ¿no es cierto?, revelador. Él no tenía un prejuicio. Es más, el único monumento a Perón que hay en la ciudad de Buenos Aires lo inauguró Macri. El único, ¿eh? Ahí en Alem, no, Paseo Colón. Ahí donde está delante de la aduana, por ejemplo, el único. Es decir, Macri no tiene un prejuicio antiperonista. Ahora, la dinámica de la política, su estrategia electoral, lo hicieron ser la representación más antiperonista desde el año 83 hasta hoy. Desde el año 83 hasta hoy, en mi opinión, Macri ha sido una expresión más antiperonista que lo que fue el alfonsinismo y que lo que fue la Alianza. Este es mi punto de vista. Entonces, no es que él tenga ese, pero la dinámica de la política y su estrategia electoral nos llevan a ser el más antiperonista desde el 83.